nuestro encuentro nuevamente con el doctor Sergio Cruz Hernández. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y por traernos, ahora sí, el producto de un esfuerzo importante. ¿Cómo, cómo que esto lo podemos hacer en casa, en una terraza, en un patio? Cuéntame qué es. Esa es la idea, Pati, mostrar que lo que consumimos a diario, lo que demandamos a diario, lo podemos nosotros cultivar en nuestras propias casas, en nuestras propias macetas. ¿Esto que está aquí es fácil cultivarlo en casa? Es relativamente fácil si nosotros le ponemos empeño. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es que todas las plantas necesitan de radiación solar para que produzcan sus propios alimentos, digamos, ¿no? Ajá, ajá, Entonces, nutrientes, digamos, nutrientes ajá. para que se puedan elaborar. Entonces, lo que se ocupa es la ubicación o la orientación de nuestro lugar para la producción. Entonces, todo esto que vamos a comer requiere de sol directo, digamos, como decimos Así es. comúnmente, Así sol. es, así es. Lo que debemos de recordar un poquito es que las plantas se clasifican como de luz o de sombra. Hay plantas que demandan más luz y hay otras que demandan menos, pero todas necesitan. Pero según entiendo, las comestibles necesitan de luz obligatoriamente. Así es, la gran mayoría de las plantas comestibles, Sí. como bien lo dices, le ocupan de más cantidad de radiación, y las de ornato, las de adorno, esas son de sombra y ocupan menos luz, menos radiación. Entonces ahí es donde juega un papel importante la orientación de nuestro lugar para la producción, entendiendo que en las casas, en los condominios, en las unidades habitacionales, muchos de esos lugares ya están ubicados, los jardines, las azoteas, entonces ahí es muy difícil como que volver a orientar, sino nos vamos a adaptar a esas formas que ya están establecidas. Exactamente, pero se puede producir algo como lo que nos has traído. Así es, se puede producir en macetas y esa maceta puede que la tengamos en la noche adentro de nuestra casa, de nuestro cuarto, porque no tenemos mucho lugar, y en el día lo podemos poner en la azotehuela. Requieren para su preparación y para su cultivo una preparación especial de tierra. Ya nos dijiste que se necesita sol, ya nos dijiste que se necesita agua, pero la pregunta es, ¿se puede sembrar en cualquier mes del año? ¿Florea todo el tiempo? ¿Tierra especial? Sí, hablando de la época de cosecha, Sí. cuando son superficies o son pocos individuos, no es tan determinante la época de cosecha, pero sí entender que hay frutales más específicos, el caso del aguacate, el caso del limón, Sí, claro. que son los que se cultivan en las ciudades, sí tienen una época específica de cosecha. Pero es Pero estas que son plantas de ciclo corto no son tan específicas. Por ejemplo, las hortalizas, esas las podemos cultivar en todo el año, ¿no? Y las podemos cosechar. El caso del rábano, que es una planta comestible, es una hortaliza. El rábano en 25, 28 días ya cosechamos desde que trasplantamos. Y entonces al siguiente ciclo va a ser un ciclo muy corto. Y hay plantas que son ciclos más largos, hay plantas o frutales que son anuales. Sí, Entonces, cuando tenemos poca superficie, pocos individuos, no es determinante como tal la época de cosecha, pero sí también hay que tomarlo en cuenta. en cuenta. Y tienes aquí, ¿qué es este? Cilantro, Cilantro, perejil, esos son perejil. primos hermanos. También los podemos cultivar en espacios muy pequeñitos, en macetas, en llantas, en carretillas, en paredes, en la azotea. O sea, para poder producir o cultivar nuestras hortalizas para diversificar nuestra dieta, podemos tener en espacios muy pequeñitos un sinnúmero de especies diferentes. Dice usted que puedo llevarme 28, 20 días, un poquito más, poquito Así es. menos, en el cultivo. Cuando ya lo saco, soy feliz porque se dio muy bien mi rábano. ¿Esa tierra qué necesita? Renovarse, vitaminarse, vuelvo a sembrar ahí otro. ¿Qué pasa con esa tierra? Lo ideal
es que terminó su ciclo alguna planta en particular, ya terminó su ciclo vegetativo, reproductivo total. Lo recomendable es que esa maceta o ese lugar donde la cortamos, la vamos a darle vuelta, la vamos a secar, la vamos a desinfectar por si esta planta tuviese alguna enfermedad específica. Entonces, cuando volvamos a sembrar otra planta, no tenga algún problema de alguna plaga, de alguna enfermedad. ¿Y cómo la desinfecto? De forma muy práctica es ponerla al sol. Vacío Ahí, mi maceta, la extiendo. la extendemos y ahí Le da el con sol. el sol se va a secar, Se va a secar. lo que tenga, si tienen algunas larvas, algunos huevecillos de alguna enfermedad, alguna bacteria, algún hongo, y así desinfectamos de manera práctica y barata, barato nuestro suelo. Hay otros productos que sí, pero sirven. estamos hablando Entonces, que algo así, más barato. sin tanta inversión, secamos nuestro suelo, lo vamos a volver a regar para cuando llegue nuestra semilla o nuestra planta, ya esté limpio nuestro suelo. Eso se llama rotación de cultivos. Así es en la agronomía, en el campo abierto, eso sería algo así como una rotación. Finalmente, un secreto para, o alguna recomendación, más que secreto, una recomendación para este tipo de cultivos: secar la tierra, rotarla, su agua, luz directa. Nutrición. Que es darle sus elementos, es darle lo que la planta demanda o requiera. Hay plantas o cultivos muy demandantes como el jitomate, que esos son como el pepino, el melón, la sandía, demandan mucho cuidado. Sí. Se enferman, se secan muy fácil si nosotros no los atendemos. Y hay plantas que son un poco más resistentes al frío, resistentes a la sequía, resistentes a la falta de algún nutriente. Entonces, pero en la gran mayoría de las hortalizas, si nosotros las estamos viendo, las estamos regando 2, 3 veces a la semana, es más que suficiente. Bueno, pues vamos a agradecerle, doctor Sergio Cruz Hernández. Agradecerle su presencia, su hospitalidad en este espacio en Chapingo. Y pues esto también es aprender a envejecer.